El dinero entra en tus manos, pero nunca logra quedarse. Trabajas, lo intentas y aún así terminas regresando al mismo punto. Quieres prosperar, pero decides desde el miedo a perder y esa contradicción te mantiene atrapado. No es flojera ni incapacidad, es un patrón de escasez aprendido. Wattles documentó cómo romperlo desde su origen, y ese método comienza aquí. El método que Wattles documentó para escapar del patrón mental de pobreza. La pobreza comienza a gobernar mucho antes de que falte el dinero. Entra cuando una persona consulta su escasez antes de tomar cada decisión, cuando rechaza una oportunidad porque todavía no sabe cómo sostenerla, cuando siente vergüenza de necesitar más y termina llamando humildad a su resignación. Se instala en el instante exacto en que alguien mira el precio de lo que desea, baja la vista y se repite que eso pertenece a otra clase de gente. No hace ruido al llegar, no derriba la puerta. Se sienta discretamente en la mesa, participa en las conversaciones, aconseja prudencia, predice desgracias y termina hablando con la voz de quien la padece. Entonces el hombre dice, estoy siendo realista, pero en realidad está obedeciendo una conclusión antigua. La mujer afirma que no le interesa prosperar, aunque por la noche calcule cuánto le falta para respirar tranquila. El trabajador asegura que no existen oportunidades mientras deja pasar aquellas que exigen aprender algo nuevo. El creador posterga su obra porque todavía no tiene el equipo perfecto, la audiencia suficiente o la certeza de que alguien pagará por lo que hace. Ninguno de ellos se considera derrotado, se consideran sensatos. Y esa es una de las formas más difíciles de cautiverio, una prisión cuyos barrotes parecen argumentos razonables. Wallace comprendió que no bastaba con entregar monedas a una persona si su manera de relacionarse con la vida seguía organizada alrededor de la carencia. El dinero podía aliviar una urgencia, pero no desactivar el patrón que volvería a producir la misma sensación de impotencia. Podía pagar una deuda y aún así dejar intacta la costumbre de decidir desde el pánico. Podía permitir una compra, pero no enseñar a crear valor. Podía conceder unas semanas de tranquilidad sin tocar la convicción íntima de que cualquier bienestar era temporal, sospechoso o inmerecido. Por eso su propuesta resultaba más incómoda de lo que parece cuando se resume en unas cuantas frases sobre riqueza. No estaba hablando únicamente de pensar en billetes ni de repetir afirmaciones delante de un espejo. Estaba describiendo una disciplina interior y material. Abandonar la forma competitiva de vivir, construir una imagen definida de aquello que se quiere, sostenerla con fe, agradecer antes de poseer y actuar con excelencia en el lugar que hoy se ocupa. El método no prometía una fuga imaginaria de la realidad. Exigía dejar de colaborar psicológicamente con aquello que se deseaba superar. Y eso puede doler, porque hay personas que llevan tantos años explicándose a través de sus limitaciones que, si se las quitaran de golpe, no sabrían quiénes son. Conocen perfectamente la historia de lo que les hicieron, lo que no recibieron, la familia en la que nacieron, el empleo que nunca llegó, el negocio que fracasó, el socio que las traicionó y el momento en que todo comenzó a salir mal. Pueden narrarlo con fechas, nombres y detalles. Lo que no pueden describir con la misma precisión es la vida que quieren construir. Su pasado tiene alta definición, su porvenir apenas es una mancha. Allí se esconde una parte esencial del problema. La atención ha sido entrenada para documentar la derrota y dejar sin forma la posibilidad. La persona sabe cuánto debe, pero no cuánto valor podría producir. Sabe quién no la apoyó, pero no qué habilidad necesita dominar. Sabe cuántas veces falló, pero no ha decidido cómo será su próxima manera de actuar. Vive respondiendo a lo ocurrido y llama destino a la acumulación de esas respuestas. Wattles propuso invertir esa relación, no negar los hechos, sino impedir que los hechos redacten la identidad. Una cuenta vencida es un dato, no una definición moral. Haber nacido sin privilegios describe un punto de partida, no el límite de una existencia. Un fracaso comercial contiene información sobre una estrategia, un momento u una ejecución. No demuestra que alguien haya sido marcado para perder. Cuando se confunden las circunstancias con la esencia, cada dificultad deja de ser algo que se atraviesa y se convierte en una sentencia sobre quién se es. No tengo dinero se transforma lentamente en yo soy pobre. Después, yo soy pobre se vuelve personas como yo nunca llegan. Finalmente, personas como yo nunca llegan se convierte en una selección automática de decisiones que garantiza no llegar. El patrón se cierra sobre sí mismo. La convicción produce conducta, la conducta genera resultados, los resultados parecen confirmar la convicción.
Desde afuera se observa falta de iniciativa. Por dentro existe un mecanismo más complejo. La persona intenta protegerse de otra humillación. No pregunta por una oportunidad porque teme recibir un no. No ofrece su trabajo porque teme descubrir que nadie lo valora. No cobra lo justo porque anticipa el abandono del cliente. No ahorra porque una parte de ella supone que cualquier reserva desaparecerá pronto. No invierte en aprender porque considera inútil prepararse para una vida que no cree posible. Cada omisión parece pequeña, pero juntas forman una biografía. La pobreza mental rara vez se manifiesta como una declaración abierta de derrota. Suele aparecer como demora, dispersión, consumo impulsivo, comparación, desorden y necesidad de recompensa inmediata. Aparece en la compra que busca aliviar una tarde insoportable aunque comprometa la semana siguiente, en el préstamo utilizado para representar un nivel que todavía no se ha construido, en la incapacidad de revisar una cuenta por temor a confirmar lo que ya se sospecha, en el hábito de comenzar proyectos con euforia y abandonarlos cuando llega la parte repetitiva, en la obsesión por encontrar una oportunidad extraordinaria que evite el trabajo ordinario. Quien ha convivido mucho tiempo con la insuficiencia no siempre busca riqueza. A veces busca un rescate, quiere que una operación, un video, una venta, una inversión o una persona resuelva de una vez el peso acumulado durante años. Esa urgencia lo vuelve vulnerable. Ya no evalúa con claridad, porque no está eligiendo desde una visión, está huyendo. Y cuando alguien huye, cualquier puerta parece salida, incluso la que conduce a un problema mayor. De ahí que el primer movimiento del método de Wattles no sea correr detrás del dinero, sino modificar el lugar desde el cual se lo persigue. El desesperado pregunta, ¿qué puedo obtener de esto ahora? El creador pregunta, ¿qué puedo producir aquí que antes no existía? El primero contempla el mundo como un depósito limitado del que debe sacar algo antes que los demás. El segundo lo mira como un campo donde la inteligencia, el servicio y la acción organizada pueden aumentar el valor disponible. No es una diferencia decorativa. Es el paso de la competencia a la creación. En la visión competitiva, la ganancia de otro amenaza la propia. El éxito ajeno se siente como una acusación. Cada vez que alguien prospera, una voz interna calcula lo que a uno le falta. Se empieza a buscar el defecto del que avanzó. Seguramente tuvo contactos, nació con dinero, engañó a alguien, recibió ayuda, contó con suerte. Algunas de esas ventajas pueden ser reales. El error consiste en utilizarlas como permiso para renunciar a la propia capacidad. La comparación deja de informar y comienza a anestesiar. En lugar de estudiar qué hizo bien aquella persona, se investiga por qué su resultado no debería contar. Así el orgullo evita sentirse inferior, pero también evita aprender. Wattles atacó esa lógica porque comprendió que una conciencia ocupada en vigilar lo que otros poseen pierde fuerza para organizar lo que ella puede crear. La competencia obsesiva obliga a mirar hacia los lados mientras el propio terreno permanece sin cultivar. Hace creer que solo existe una cantidad fija de oportunidades, atención, clientes y recursos y que la única manera de recibir es arrebatar. Bajo esa premisa, incluso el triunfo produce ansiedad. Si algo fue conquistado, también puede ser arrebatado. La persona no disfruta custodia, no comparte, sospecha, no construye relaciones, establece jerarquías. Puede acumular dinero y continuar siendo dirigida por el terror a perderlo. Esa es la demostración de que la pobreza no siempre coincide con el saldo bancario. Hay quienes carecen de recursos y conservan dignidad, imaginación y capacidad de cooperación. También existen fortunas enteras administradas por un temor infantil. El método creador propone otra base. Mi progreso no necesita la disminución de nadie. Puedo enriquecer una transacción dando más valor de uso que el valor monetario que recibo. Puedo cobrar con justicia sin engañar. Puedo crecer mientras otros crecen. Puedo estudiar el mercado sin tratarlo como una guerra de exterminio. Puedo desear una vida más amplia sin convertir el deseo en codicia. Esta última distinción importa porque a numerosas personas se les enseñó a avergonzarse de querer más. Aprendieron que aspirar a una casa cómoda, tiempo libre, buena alimentación, viajes, belleza, educación o seguridad era una señal de superficialidad. Vieron a adultos utilizar la moral para explicar aquello que no podían conseguir. Escucharon que el dinero corrompe, que los ricos son malos, que conformarse es noble y que querer prosperar equivale a olvidar de dónde se viene. Luego crecieron intentando aumentar sus ingresos, mientras conservaban lealtad emocional a ideas que condenaban a quienes los aumentaban. Una parte trabaja para avanzar y otra castiga cada avance. Cuando reciben algo, sienten culpa.
Cuando cobran, se justifican. Cuando alguien reconoce su talento, minimizan lo realizado. Cuando una oportunidad los pone delante, sabotean la preparación o llegan tarde. No porque no quieran cambiar, sino porque cambiar parece una traición al grupo al que pertenecen. El niño que vio sufrir a sus padres puede prometer silenciosamente no creerse mejor que ellos. Décadas después, ese juramento sin palabras aparece en forma de decisiones mediocres. Cada vez que comienza a superarlos, se detiene, conserva la pertenencia pagando con posibilidades. Esta dinámica rara vez se resuelve gritándose que merece ser millonario. Necesita una reconciliación más honesta. Honrar a quienes vinieron antes no significa repetir sus límites. Amar a la familia no exige continuar sus dificultades. Agradecer los sacrificios recibidos puede expresarse utilizando bien la oportunidad que ellos no tuvieron. Prosperar no borra el origen. Puede darle un desenlace diferente. Wattles defendía el derecho a enriquecerse porque entendía que una vida humana requiere medios para desarrollar sus capacidades. El cuerpo necesita alimento, descanso y condiciones dignas. El pensamiento necesita educación, experiencias y acceso al conocimiento. Los vínculos necesitan tiempo y presencia. La vocación necesita herramientas. La generosidad necesita algo que pueda ofrecerse. Quien romantiza la precariedad olvida cuántas decisiones quedan secuestradas cuando toda la atención está ocupada por sobrevivir. No hay virtud automática en sufrir por facturas, posponer tratamientos, trabajar hasta enfermarse o depender de alguien que humilla. Tampoco hay maldad automática en poseer. La pregunta moral no termina en cuánto se tiene, continúa en cómo se obtuvo, qué se hace con ello y en qué clase de persona se convierte uno mientras lo administra. Desear más espacio para vivir no es el problema. El problema comienza cuando se quiere llenar ese espacio con la validación que nunca se recibió. Entonces la riqueza deja de ser un medio para ampliar la vida y se convierte en una representación teatral destinada a convencer a desconocidos. El automóvil ya no transporta, demuestra. La ropa ya no abriga ni expresa, compite. La casa ya no protege, responde a una antigua sensación de inferioridad. Se gasta para parecer libre y se termina trabajando para sostener la apariencia. El patrón de escasez aprende a vestirse de éxito. Por eso crear una imagen definida de lo que se desea, como propuso Wattles, implica algo más serio que coleccionar fotografías lujosas. Exige preguntarse qué vida se quiere realmente cuando nadie está mirando. ¿Qué clase de mañana? ¿Qué ritmo de trabajo? ¿Qué responsabilidades? ¿Qué personas cerca? ¿Qué servicio prestado? ¿Qué habilidades ejercitadas? ¿Qué cantidad de dinero y para qué? ¿Qué tranquilidad concreta permitiría? ¿Qué precio humano no se está dispuesto a pagar? Sin estas respuestas, el deseo es fácilmente colonizado por el espectáculo. Se termina persiguiendo símbolos ajenos. Alguien se esfuerza 10 años por alcanzar una escena que vio en la pantalla y descubre, al llegar, que nunca le perteneció. Otro obtiene los ingresos que soñaba, pero construye un sistema que le impide ver a sus hijos. Una mujer alcanza la posición que debía probar su valor y encuentra que sigue esperando la aprobación de la misma persona que la ignoraba cuando era niña. La visión era nítida por fuera y vacía por dentro. Wattles insistía en formar una imagen clara, porque la acción necesita dirección, pero claridad no significa obsesionarse con un objeto aislado. Significa poder reconocer el principio de vida que ese objeto representa. Tal vez no se quiere dinero por el dinero mismo, sino margen para decidir sin pedir permiso. Tal vez no se desea una casa grande, sino un lugar donde la familia pueda reunirse sin tensión. Tal vez no se busca prestigio, sino sentir que los años invertidos produjeron algo útil. Cuando se identifica la necesidad profunda, el camino se vuelve menos manipulable. Ya no se aceptan sustitutos brillantes que alimentan la misma carencia. La imagen definida también cumple una función psicológica decisiva. Obliga a la persona a dejar de pedir solamente que termine lo que la atormenta. Quien no sabe qué quiere suele formular su vida en negativo. No quiero deber, no quiero depender, no quiero volver a fracasar, no quiero sentirme menos, no quiero seguir en este empleo. Su atención gira alrededor de aquello que desea evitar. Incluso mientras intenta escapar, continúa ensayándolo mentalmente. Ve facturas, discusiones, humillaciones, despidos, llamadas de cobro y futuros catastróficos. El organismo responde a esas representaciones como si la amenaza estuviera ocurriendo ahora. Se tensa, reduce el campo de percepción y elige lo conocido. Pedir que algo desaparezca no equivale a construir una dirección. La ausencia de deuda todavía no dice qué relación se tendrá con el dinero. Salir de un trabajo no revela qué se desea aportar.
Dejar de depender no enseña a cooperar. Evitar otro fracaso no indica qué proyecto merece el riesgo. El método obliga a formular una realidad afirmativa. Quiero administrar mis recursos con orden. Quiero producir un ingreso estable mediante este tipo de servicio. Quiero pagar mis obligaciones sin esconderme. Quiero aprender a vender con honestidad. Quiero disponer de tantas horas para mi familia. Quiero trabajar con personas que respeten estos acuerdos. Quiero desarrollar esta capacidad hasta volverla valiosa. La precisión no garantiza que el recorrido ocurra exactamente como se imagina, pero elimina la niebla en la que prosperan las excusas. Una meta indefinida siempre puede postergarse. Una intención precisa revela la próxima acción y con ella revela también la resistencia. Allí aparece el segundo gran conflicto. La persona dice querer una realidad distinta, pero quiere alcanzarla sin despedirse de los hábitos que protegen su realidad actual. Quiere independencia, pero no tolera la incertidumbre de ofrecer algo propio. Quiere más ingresos, pero evita las conversaciones sobre precios. Quiere construir una audiencia, pero borra lo que publica al no recibir respuesta inmediata. Quiere un negocio, aunque se niega a llevar registros porque los números le producen incomodidad. Quiere oportunidades, pero responde tarde, incumple horarios y entrega trabajos a medias. Confunde deseo con decisión. El deseo se siente, la decisión reorganiza. Si nada cambia en el calendario, en el uso del dinero, en el trato con los demás y en la calidad del trabajo, todavía no existe una decisión, solo una fantasía utilizada para escapar durante unos minutos. Wattles nos separó el pensamiento de la acción. Lo que llamó actuar de cierta manera constituía la prueba material de la fe. La visión sin conducta se convierte en entretenimiento. La conducta sin visión se convierte en agotamiento. Una ofrece rumbo, la otra le da cuerpo. La unión de ambas es menos espectacular que cualquier promesa de riqueza instantánea. Consiste en saber qué se busca y realizar hoy, en las circunstancias existentes, todo lo que corresponde hacer hoy, no todo lo que podría hacerse durante los próximos 5 años, no 100 movimientos nacidos del pánico. Lo que pertenece a este día, ejecutado con suficiente cuidado para que cada acto sea eficaz. Esa idea parece modesta hasta que se observa cuánta energía se pierde intentando vivir semanas enteras dentro de una sola tarde. La persona endeudada calcula 20 escenarios, abre 6 posibilidades de negocio, consume horas de consejos, escribe listas interminables y termina el día sin enviar la propuesta que sí dependía de ella. El exceso de pensamiento produce una ilusión de trabajo. Como hubo cansancio, parece que se avanzó, pero el cansancio provino de representar amenazas, no de transformar condiciones. Actuar eficazmente en el presente significa reducir la distancia entre intención y hecho. Hacer la llamada, terminar la pieza, revisar el presupuesto, cumplir la promesa, publicar el trabajo, aprender la herramienta, preguntar lo que no se sabe, corregir el error antes de que crezca, descansar cuando la fatiga comienza a destruir la calidad. Son acciones ordinarias y precisamente por eso el ego las desprecia. Prefiere una revelación extraordinaria que lo exima de la repetición. Quiere descubrir el secreto, no practicarlo. Quiere sentir que ya cambió porque comprendió una idea. Sin embargo, comprender que el desorden perjudica las finanzas no organiza una sola cuenta. Reconocer que se tiene temor al rechazo no envía una oferta. Saber que la infancia influyó en la relación con el dinero no modifica por sí mismo el modo de cobrar. La explicación puede brindar compasión, pero si se utiliza eternamente, termina convirtiéndose en una habitación decorada dentro de la misma prisión. Llega un momento en que conocer la causa deja de ser la tarea principal. La tarea pasa a ser interrumpir el comportamiento. Al principio, esa interrupción se siente artificial. Quien está acostumbrado a evitar una factura experimenta ansiedad al abrirla. Quien siempre cobra poco, siente culpa al establecer un precio justo. Quien abandona proyectos al primer silencio interpreta la constancia como una forma de humillación. El cuerpo protesta porque lo nuevo todavía no posee la familiaridad de lo verdadero. Esa incomodidad no demuestra que la decisión sea incorrecta. Muchas veces demuestra que el patrón ha sido tocado en el punto exacto donde se sostiene. Una persona puede pasar años esperando confianza para actuar, sin advertir que la confianza suele llegar después de acumular evidencias de que es capaz de responder. Primero cumple una pequeña promesa, después descubre que puede cumplir otra. Más tarde se atreve a asumir una responsabilidad mayor. No se vuelve segura mediante una frase, sino mediante una memoria distinta de sí misma. Cada acto eficaz deposita una prueba, cada incumplimiento también. Por eso los acuerdos aparentemente insignificantes tienen tanto peso.
Si alguien se dice que comenzará a las 8 y comienza a las 10, no solo perdió 2 horas, enseñó a su propio criterio que sus órdenes son negociables. Si promete ahorrar una cantidad y la gasta por impulso, no solo disminuyó una cifra, fortaleció la idea de que el alivio inmediato tiene más autoridad que su proyecto. Si acepta un encargo y entrega algo descuidado, no solo arriesga a un cliente, practica una identidad incapaz de sostener oportunidades. La riqueza, antes de verse en el exterior, requiere convertirse en capacidad de administrar tiempo, atención, palabra, recursos, frustración y crecimiento. Recibir más de lo que uno puede gobernar no siempre libera. A veces amplifica el caos. Quien no sabe organizar una suma pequeña puede convertir una suma grande en una versión más costosa del mismo desorden. Quien busca reconocimiento para tapar una inseguridad puede quedar prisionero de una audiencia. Quien no sabe poner límites puede transformar el éxito en explotación. Por eso la pregunta madura no es únicamente ¿cómo consigo más?, sino ¿en quién necesito convertirme para que lo recibido no me destruya, no se pierda y no tenga que fingir para conservarlo? Esta pregunta no castiga, prepara. Wattles hablaba de crecimiento porque veía el deseo como impulso de expansión. La vida busca expresarse con mayor plenitud, pero la expansión exige estructura. Una planta no crece insultando su semilla, crece utilizando lo disponible de acuerdo con su naturaleza. En el ser humano, esa estructura se forma mediante hábitos capaces de sostener lo que se pide. Si quiero más clientes, necesito una manera de atenderlos. Si quiero aumentar mis ingresos, debo aprender a registrar, separar, reservar y decidir. Si quiero dirigir un equipo, necesito dejar de desaparecer cuando surge un conflicto. Si quiero libertad, debo asumir responsabilidades que antes evitaba. Aquí se rompe otra fantasía. Prosperar no significa vivir sin obligaciones. Significa adquirir la capacidad de elegir obligaciones dignas y responder por ellas. La persona atrapada en la escasez suele pensar que el dinero eliminará toda presión. Después descubre que cada nivel trae decisiones diferentes. La verdadera mejora no consiste en alcanzar un territorio sin problemas, sino en dejar de ser aplastado por problemas que antes parecían imposibles y escoger desafíos vinculados con una vida más amplia. Hay facturas que nacen del desorden y facturas que nacen de una inversión consciente. Hay cansancio producido por mendigar aprobación y cansancio producido por edificar algo valioso. Hay riesgo temerario y riesgo calculado. Desde lejos pueden parecer iguales, por dentro provienen de lugares opuestos. El método requiere discernimiento, no optimismo ciego. Pensar de cierta manera no significa negar estadísticas, ignorar contratos, confiar en desconocidos o comprometer dinero que no se posee. La fe de la que hablaba Wattles no es una licencia para abandonar el juicio. Es la decisión de no tratar la dificultad presente como autoridad final. Se puede reconocer que una deuda existe sin alimentar durante todo el día la escena de la ruina. Se puede aceptar que un proyecto tiene probabilidades inciertas y aún así trabajar con inteligencia para mejorarlas. Se puede sentir temor y evitar convertirlo en consejero principal. La negación dice, nada malo puede ocurrir. La fe madura dice, aunque no controlo cada resultado, puedo responder con creatividad, preparación y firmeza. Una vuelve a la persona imprudente, la otra la hace disponible para actuar. El pensamiento creador no cancela los hechos, los coloca dentro de un marco más grande, donde la reacción ve un callejón, busca una variable no examinada, donde la vergüenza ve una condena, identifica una conversación pendiente. Donde la comparación ve superioridad ajena, encuentra información. Donde la impaciencia exige resultados inmediatos, establece un proceso medible. Este cambio de mirada parece abstracto hasta que se encarna en una escena común. Un hombre recibe un correo rechazando su propuesta. La antigua forma de pensar no lee únicamente un rechazo, lee una confirmación de que nunca será tomado en serio. Cierra el computador. Abandona el trabajo esa tarde y evita enviar nuevas propuestas durante varios días. Sin decirlo, concede a una respuesta el poder de decidir cuántas oportunidades buscará después. La forma creadora siente el golpe, porque no se trata de volverse insensible. Luego separa el hecho de la interpretación. Esta propuesta no fue aceptada por esta persona en estas condiciones. Revisa si el mensaje era claro. Solicita retroalimentación cuando corresponde. Mejora la presentación y vuelve a ofrecer. No inventa que el rechazo fue un éxito, impide que se convierta en identidad. Una mujer publica durante meses un trabajo que casi nadie observa. Cada cifra baja toca una antigua necesidad de ser reconocida.
Comienza a cambiar de dirección semanalmente, imita a otros, elimina piezas valiosas y confunde consistencia con repetición ciega. Su problema visible es el alcance. El conflicto profundo es que utiliza la reacción externa como permiso para creer en lo que hace. El método exige otra relación: estudiar resultados sin entregarles el gobierno emocional, ajustar lo que sea necesario, pero sostener una dirección el tiempo suficiente para obtener información real. Un agricultor que desentierra la semilla cada noche para comprobar si crece destruye aquello que pretende vigilar. Esto no significa esperar pasivamente, significa trabajar sin convertir cada hora en un juicio definitivo. Hay procesos cuyo crecimiento inicial ocurre fuera de la vista. Una habilidad se integra, una reputación se forma, un catálogo se acumula, una relación profesional adquiere confianza, una deuda disminuye, un sistema se ordena. La impaciencia desprecia esos cambios porque todavía no producen aplausos. Sin embargo, son ellos los que más tarde parecen suerte a quienes solo observan el resultado final. Wattles ubicó la gratitud en el centro de su método, y esta idea puede malinterpretarse con facilidad. Agradecer no es fingir satisfacción con condiciones indignas ni obligarse a celebrar una tragedia. Tampoco significa quedarse quieto porque otros tienen menos. La gratitud cumple una función más profunda: impide que la atención sea devorada por lo ausente. Cuando alguien contempla exclusivamente lo que falta, comienza a actuar como si no dispusiera de ningún punto de apoyo. Olvida las capacidades que ya desarrolló, las personas que sí respondieron, el conocimiento adquirido en los fracasos, el cuerpo que todavía trabaja, el tiempo que aún puede administrar, la herramienta que ya posee y la pequeña entrada económica que podría ordenar. No agradecer lo disponible no lo vuelve más ambicioso, lo vuelve ciego. El recurso ignorado es prácticamente igual al recurso inexistente. La gratitud devuelve percepción, le permite a la persona decir: esto no es suficiente para la vida que quiero, pero no es nada. Hay algo aquí con lo cual comenzar. Esa frase contiene dignidad porque evita dos extremos: romantizar la carencia y despreciar el punto de partida. El desagradecido posterga el inicio hasta recibir condiciones ideales. El conformista convierte las condiciones actuales en techo. El creador reconoce lo que tiene y lo utiliza para avanzar. Si dispone de un teléfono, aprende a producir con él mientras planifica un equipo mejor. Si posee una hora libre, protege esa hora en vez de lamentar no tener 5. Si cuenta con un cliente, lo atiende de una forma que pueda abrir el camino hacia otros. Si recibe un ingreso modesto, empieza a practicar administración en esa escala. No espera a tener mucho para convertirse en alguien cuidadoso, se vuelve cuidadoso con lo que existe. Este punto confronta una tendencia dolorosa: tratar mal lo pequeño mientras se sueña con lo grande. Se descuida al primer cliente porque no paga suficiente. Se desprecia el empleo actual mientras todavía sostiene la alimentación. Se abandona a una audiencia pequeña porque no satisface el deseo de reconocimiento. Se malgasta una cantidad reducida porque eso no cambia nada. Pero la manera en que alguien se relaciona con lo pequeño revela cómo responderá ante lo grande, al menos hasta que modifique deliberadamente esa conducta. Wattles sostuvo que cada transacción debía ofrecer una impresión de aumento. No se trataba de regalarlo todo ni de cobrar menos, sino de hacer que la persona con quien se interactúa sienta que la relación amplió algo en su vida: un producto útil, un servicio bien ejecutado, una explicación clara, un trato digno, una solución precisa, una experiencia ordenada. Esta idea transforma la búsqueda de riqueza porque desplaza la pregunta desde ¿cómo convenzo a alguien de darme dinero?, hacia ¿cómo hago que el intercambio sea genuinamente valioso? Vender deja de ser manipular, cobrar deja de sentirse como quitar. La compensación se convierte en parte de una circulación, donde ambas partes reciben algo que consideran superior a lo entregado. El cliente paga una cantidad porque el resultado, el tiempo ahorrado, la solución o la experiencia tiene para él un valor mayor. Quien sirve recibe recursos para continuar, crecer. Cuando la transacción es limpia, no existe razón para la vergüenza. Sin embargo, ofrecer una impresión de aumento exige superar la mediocridad defensiva. Hay personas que entregan apenas lo mínimo porque sienten que el mundo les debe algo. Como han sido mal pagadas, se autorizan a trabajar mal. Como el jefe no reconoce, disminuyen su calidad. Como el cliente negoció, realizan el encargo con resentimiento. Esa reacción puede parecer justicia, pero termina entrenando incompetencia en quien la practica. No se trata de aceptar explotación ni de permanecer donde se vulnera la dignidad.
Se trata de no permitir que una circunstancia indeseable deteriore la capacidad que será necesaria para salir de ella. Si debo abandonar un lugar, puedo hacerlo. Si corresponde renegociar, lo hago. Si existe abuso, establezco límites o busco apoyo. Pero mientras realizo una tarea que he aceptado, conviene ejecutarla de una manera que fortalezca mi carácter y mi reputación, no de una forma que confirme la opinión de quienes me subestiman. Trabajar con excelencia no es rendirse ante el empleador, es evitar convertirse en alguien incapaz de excelencia por haberla suspendido demasiado tiempo. La diferencia es crucial. Wattles proponía hacer más que llenar el puesto actual, porque una persona que amplía su capacidad termina creando presión hacia un lugar mayor. Esto no significa asumir indefinidamente tareas ajenas sin reconocimiento. Significa que su manera de pensar, organizar y resolver supera gradualmente el espacio en el que se encuentra. Aprende más de lo indispensable. Observa posibilidades que otros no ven. Mejora procesos. Se vuelve confiable, construye relaciones, busca caminos paralelos. Cuando llega la oportunidad no debe inventar de repente la persona capaz de aprovecharla, lleva meses o años practicándola. Mucha gente pide una puerta mayor mientras trata con negligencia la habitación actual. Luego, cuando la puerta aparece, la responsabilidad la abruma. No era falta de deseo, sino falta de preparación. La preparación silenciosa constituye una forma concreta de fe. Actuar hoy de acuerdo con el tamaño de aquello que se espera sostener mañana. Esto incluye cuidar la palabra. La persona empobrecida por dentro suele prometer en exceso para no perder oportunidades y después incumple porque nunca calculó su capacidad. Dice que sí a todos, teme decepcionar y termina decepcionando más. El método creador requiere acuerdos limpios, saber qué puedo entregar, cuándo, bajo qué condiciones y a qué precio. Decir no cuando un encargo destruye la calidad de los demás. Renunciar al impulso de parecer capaz de todo. La confiabilidad no nace de aceptar cada solicitud, sino de cumplir con precisión las que se aceptan. También incluye aprender a esperar sin detenerse. Esperar no es cruzarse de brazos, es continuar realizando lo propio mientras los resultados maduran fuera del control inmediato. Hay una violencia silenciosa en revisar constantemente si la vida ya respondió. Se publica y se actualiza la pantalla, se envía una propuesta y se consulta el correo cada 5 minutos. Se inicia un plan de ahorro y se espera sentir seguridad en una semana. Se realiza una oración y se observa el día siguiente como si el cielo tuviera una deuda. Esa vigilancia agota porque convierte la esperanza en inspección. Es como hacer un pedido y llamar a la cocina cada minuto. No acelera la preparación, solo impide dedicarse a otra cosa. La fe que Wattles describía mantiene la imagen y continúa la acción sin exigir confirmaciones compulsivas, no porque el resultado esté garantizado en la forma exacta imaginada, sino porque obsesionarse no añade valor al proceso. Esta disciplina resulta especialmente difícil para quienes han vivido pérdidas inesperadas. Su vigilancia fue alguna vez una estrategia de supervivencia. Aprendieron que relajarse era peligroso, que una buena noticia podía ser seguida por una crisis, que el dinero recibido desaparecía en una emergencia, que confiar en alguien podía terminar en abandono. Ahora inspeccionan cada señal para adelantarse al golpe. No basta con acusarlos de pensar negativamente. Necesitan comprender que el control total fue una promesa imposible que aceptaron para no sentirse indefensos. Controlar cada detalle no evitó el sufrimiento, prolongó su anticipación. La alternativa no consiste en volverse ingenuos, sino en crear sistemas donde antes había vigilancia, un presupuesto en lugar de revisar el saldo con angustia, un calendario de producción en lugar de depender del ánimo, un fondo de emergencia en lugar de imaginar catástrofes diariamente, contratos claros en lugar de confiar únicamente en palabras, horarios de evaluación, en lugar de consultar métricas a cada momento. El sistema convierte una preocupación difusa en una respuesta concreta. Así se escapa del patrón no mediante una emoción elevada, sino mediante una arquitectura cotidiana que reduce el espacio del impulso. Esta es una capa que los discursos superficiales sobre manifestación suelen omitir. Una visión necesita procedimientos. La gratitud necesita administración. La fe necesita plazos, hábitos y decisiones. La intención sin estructura se evapora frente al cansancio. Una persona puede pasar una noche sintiéndose capaz de cambiar y despertar al día siguiente dentro del mismo ambiente, con el mismo teléfono al alcance, las mismas deudas sin clasificar, las mismas interrupciones y la misma lista imposible. A las 11 de la mañana interpreta que perdió la motivación. En realidad, nunca modificó el terreno donde debía actuar.
quiso que una emoción venciera por sí sola un sistema diseñado alrededor de su antigua conducta. Para cambiar, a veces hay que volver más difícil lo que perjudica y más sencillo lo que conviene. Separar el dinero destinado a obligaciones antes de verlo como disponible. Eliminar accesos que facilitan compras impulsivas. Preparar la herramienta de trabajo la noche anterior. Definir una tarea central antes de abrir redes sociales. Automatizar pagos. Registrar gastos sin dramatismo. Trabajar en bloques que tengan principio y final. Establecer un momento semanal para revisar resultados y corregir. Estas acciones carecen del brillo de una revelación, pero tienen una cualidad sagrada. Reducen la distancia entre la palabra y la materia, le comunican a la vida que el deseo ha dejado de ser entretenimiento. En este punto surge una objeción legítima. ¿Qué ocurre con quien trabaja con disciplina, ofrece valor y aún así enfrenta estructuras injustas, salarios insuficientes, enfermedad, discriminación, violencia o ausencia real de oportunidades? Convertir todo sufrimiento económico en un error mental sería cruel y falso. Ningún pensamiento individual borra por sí solo una estructura abusiva. Hay personas que necesitan ayuda pública, organización colectiva, protección jurídica, atención médica, educación accesible y cambios sociales concretos. Hay puertas que se encuentran cerradas por razones que no nacieron dentro de quien las golpea. La enseñanza de Wattels pierde dignidad cuando se usa para culpar al que sufre. Si no prosperaste, pensaste mal. Si enfermaste, vibraste bajo. Si te engañaron, lo atrajiste. Esa lectura no ilumina, humilla. El valor humano del método aparece en otra parte. Aunque no elegimos todas las condiciones, necesitamos proteger la parte de nuestra respuesta que todavía puede crear movimiento. Reconocer una injusticia no obliga a convertirla en la única historia posible. Pedir ayuda no contradice la capacidad creadora, puede ser su expresión más inteligente. Asociarse, denunciar, formarse, migrar, negociar, organizarse con otros, aceptar apoyo y cambiar de estrategia son acciones. La responsabilidad personal no significa asumir culpa por todo lo ocurrido. Significa localizar el margen real de decisión y utilizarlo sin inventar un margen inexistente. Hay días en que ese espacio será amplio, en otros consistirá apenas en hacer una llamada, descansar para no empeorar una enfermedad o admitir que no se puede continuar solo. Incluso entonces existe una diferencia entre rendirse a una identidad de impotencia y reconocer temporalmente un límite. El límite dice, hoy no puedo con esto. La identidad declara, yo nunca podré con nada. Una descripción cuida fuerzas, la otra cancela futuros. Escapar del patrón mental de pobreza requiere abandonar el lenguaje absoluto con el que la desesperación intenta parecer profecía. Siempre me pasa, nunca tengo suerte, todo sale mal, nadie me ayuda, no sirvo para esto. Estas frases condensan experiencias dolorosas, pero también borran excepciones, recursos y matices. La persona comienza a seleccionar recuerdos que sostienen la sentencia y descarta cualquier evidencia contraria. Si alguien la ayudó una vez, no cuenta. Si logró algo, fue casualidad. Si administró bien durante un mes, no vale porque después falló. La identidad derrotada protege su coherencia rechazando las pruebas de capacidad. Resulta extraño, pero una creencia conocida puede sentirse más segura que una posibilidad nueva. La posibilidad obliga a responder, si acepto que tengo alguna capacidad, ya no puedo esconderme completamente detrás de mi historia. Si reconozco que una decisión mía contribuyó al problema, aparece la incómoda libertad de decidir de otra manera. Por eso, ciertos individuos discuten ferozmente en defensa de sus límites. No quieren sufrir, quieren evitar la responsabilidad emocional de descubrir que quizá todavía pueden hacer algo. Esto no los vuelve perezosos. A menudo están exhaustos de decepcionarse. Reducir la esperanza fue su manera de reducir el golpe. No espero nada, parece protegerlos, aunque también les impide comprometerse con algo suficiente tiempo. La salida no consiste en exigirles una fe gigantesca. Puede comenzar con una expectativa pequeña y verificable. Durante 7 días registraré cada gasto, terminaré esta pieza antes de juzgarla, contactaré a 3 posibles clientes, estudiaré 30 minutos, cumpliré el horario acordado, guardaré una cantidad modesta, no compraré para regular una emoción, pediré orientación a alguien que sabe. Una promesa manejable cumplida vale más que una declaración grandiosa abandonada. Le enseña al individuo que su palabra puede volver a tener peso. Después se amplía. La imagen final puede ser grande, pero el acto presente necesita caber en el día.
Wattles entendió que nadie puede actuar en el pasado ni tocar directamente el futuro. Solo puede actuar ahora sobre las personas y las cosas presentes. Esta afirmación sencilla destruye una enorme cantidad de sufrimiento improductivo. El arrepentimiento intenta renegociar escenas cerradas. La anticipación trata de resolver acontecimientos que todavía no existen. Mientras ambos discuten, la única hora disponible queda sin utilizar. La persona recuerda el dinero perdido y se castiga, después imagina que volverá a perder y se paraliza. Así permite que un error cobre intereses psicológicos durante años. El hecho original tuvo un costo, la repetición interna continúa pagándolo. Aprender del pasado exige extraer una regla y cerrar el juicio. ¿Qué señal ignoré? ¿Qué dato faltó? ¿Qué conducta debo modificar? ¿Qué protección estableceré? Cuando la lección se convierte en procedimiento, el recuerdo deja de necesitar castigo. Seguir insultándose no añade conocimiento, solo debilita al que debe ejecutar la corrección. Hay una falsa dureza que confunde crueldad con responsabilidad. Se repite: soy un desastre, siempre arruino todo, no tengo disciplina. Cree que así se obligará a cambiar. En realidad, cada insulto vuelve menos creíble la idea de que pueda actuar bien. Nadie construye una administración sólida entregándosela todos los días a una persona que considera inútil. Si esa persona es uno mismo, la contradicción resulta devastadora. La honestidad precisa otra voz. Gasté esto sin plan, incumplí este acuerdo, postergué esta tarea, evité esta conversación, estas fueron las consecuencias, ahora haré esta corrección. No hay suavidad artificial en esa formulación, hay exactitud. Ataca la conducta sin destruir al responsable. La culpa totalizante dice: soy malo, la responsabilidad dice: esto estuvo mal y debo repararlo. La primera inmoviliza porque condena toda la identidad. La segunda abre una acción. En asuntos económicos, reparar puede significar llamar al acreedor, admitir una demora, proponer un plan realista, devolver algo, cancelar un gasto, vender un objeto, buscar una fuente adicional de ingreso o detener una apariencia que ya no se puede financiar. Cada reparación recupera un poco de autoridad. No siempre produce alivio inmediato. A veces da vergüenza, a veces obliga a reconocer que se sostuvo una imagen falsa. Pero la realidad enfrentada suele ser menos corrosiva que la realidad evitada. La deuda escondida ocupa cada habitación mental. La deuda organizada se convierte en una secuencia de pasos. La conversación pendiente parece monstruosa durante semanas y dura 15 minutos. El número no desaparece al mirarlo, pero deja de mutar en fantasmas. Ese es uno de los actos más claros para abandonar la pobreza interior, dejar de utilizar la confusión como refugio. Algunas personas no saben cuánto deben, cuánto ganan, ni cuánto gastan. Dicen que los números las abruman, pero la ignorancia no reduce el peligro, solo conserva una neblina donde todavía pueden fantasear que la situación no es tan grave o que una solución externa llegará antes de tener que verla. La claridad puede doler una vez, la confusión cobra diariamente. Wattles pidió una imagen definida de la riqueza deseada. Esa definición también necesita aplicarse al presente. Saber dónde se está no contradice la visión, permite trazar la distancia. El mapa más hermoso es inútil si uno se niega a reconocer su ubicación. Después de ordenar los hechos aparece otra tarea: proteger el pensamiento de la conversación constante sobre la miseria. Wattles advertía contra estudiar, narrar y contemplar la pobreza de manera obsesiva. Esta propuesta no pide indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Pide observar qué ocurre cuando una persona convierte la carencia en su principal objeto de contemplación. Habla de precios durante horas, repasa injusticias sin buscar respuesta, consume noticias que confirman que todo empeorará o se reúne con personas que compiten por demostrar quién está peor y termina sintiendo que cualquier acción individual es absurda. La conversación produce pertenencia, porque quejarse juntos crea una intimidad rápida. Si uno intenta introducir una posibilidad, corre el riesgo de ser tratado como ingenuo o arrogante. Entonces aprende a reducir sus buenas noticias, a esconder sus planes y a participar en el pesimismo para no quedar fuera del grupo. Esta lealtad tiene un costo. No se trata de abandonar a todo aquel que atraviesa dificultades, sino de distinguir entre compañía y contagio. Una conversación honesta reconoce problemas y busca caminos. Un ritual de impotencia repite problemas para confirmar que nadie puede hacer nada. Después del primero, uno sale con mayor claridad. Después del segundo, sale pesado, irritado y dispuesto a posponer. La atención es un recurso productivo.
Lo que la ocupa durante horas modifica las decisiones disponibles. Si se alimenta exclusivamente con testimonios de fracaso, comienza a interpretar el intento como una imprudencia. Si se alimenta únicamente con historias de éxito editadas, puede caer en expectativas irreales. Necesita contacto con la realidad completa. Riesgos, procesos, errores, estrategias, tiempo y ejemplos de personas que construyeron sin esconder las partes difíciles. La fe no necesita propaganda, necesita una relación justa con la evidencia. Allí el estudio adquiere importancia. Querer prosperar sin aprender cómo funciona aquello en lo que se participa es otra forma de fantasía. O el entusiasmo no sustituye la contabilidad. La visualización no sustituye conocer al cliente, la oración no sustituye leer un contrato, la actitud positiva no corrige un producto que nadie necesita. Wattles escribió desde un marco metafísico, pero su insistencia en actuar eficazmente obliga a aterrizar cualquier convicción. Si la acción no produce respuesta, se estudia; si el servicio no resuelve, se mejora; si el precio no corresponde, se ajusta; si el mercado cambia, se aprende. Persistir no significa repetir indefinidamente una estrategia fallida para demostrar fe. Significa conservar el propósito mientras se modifica el método. La rigidez a veces se disfraza de constancia. Una persona continúa golpeando la misma puerta porque cambiar de dirección le haría admitir que se equivocó. Ha invertido tanto orgullo en un camino que prefiere perder más antes que revisar. La creación exige humildad intelectual. Puedo creer en la posibilidad y aceptar que mi plan actual es deficiente. Puedo confiar en mi capacidad sin asumir que cada idea mía es buena. Puedo recibir una crítica sin convertirla en un ataque a mi valor. Esta humildad resulta rentable porque acorta errores. Quien necesita tener razón paga durante más tiempo. Quien necesita aprender obtiene información. No toda opinión merece obediencia, pero toda respuesta contiene algún dato. Quizá habla del público, de la claridad, del momento, de la confianza o de la persona que la ofrece. El creador selecciona, no reacciona. Otra parte del método consiste en abandonar la prisa de tomar lo que pertenece a otro. Bajo la escasez, las relaciones se vuelven instrumentos. Se busca al amigo por el contacto que posee, al cliente por el dinero, a la pareja por la seguridad, al mentor por el acceso. La persona puede mostrarse amable, pero internamente calcula. Los demás perciben esa extracción, aunque no sepan nombrarla. La desesperación tiene un olor social, hace que cada conversación parezca una solicitud escondida. El enfoque creador cambia la presencia. No pregunta únicamente qué puede obtener, sino qué relación puede construir y qué puede aportar sin utilizar la generosidad como manipulación. Esto no exige trabajar gratis ni ignorar las propias necesidades, exige dejar de tratar a seres humanos como puertas. Las oportunidades sostenibles suelen viajar por vínculos donde existe confianza, y la confianza necesita tiempo, coherencia, ausencia de presión encubierta. Quien solo aparece cuando necesita algo revela que nunca estaba presente, solo estaba esperando. La riqueza relacional no se improvisa el día de la urgencia. Se cultiva respondiendo, agradeciendo, recomendando, cumpliendo, reconociendo el trabajo ajeno y evitando promesas que no se pueden sostener. Una reputación es dinero en una forma todavía no cobrada. Puede abrir una conversación, reducir una duda o llevar un nombre a una mesa donde la persona no está. También puede cerrar esas posibilidades. Cada interacción contribuye. Por eso actuar en el presente incluye tratar con dignidad a quien aparentemente no puede ofrecer nada. No por esperar una recompensa secreta, sino porque la calidad del carácter no debería depender de la utilidad social del otro. Además, nadie conoce por completo el recorrido de una relación. El asistente de hoy puede dirigir mañana. El cliente pequeño puede recomendar a uno grande. El desconocido puede recordar un gesto años después. Pero incluso si nada vuelve, actuar con respeto evita que la ambición convierta al individuo en aquello que supuestamente quería superar. Prosperar perdiendo humanidad es otra especie de bancarrota. El método de Wattles tiene un eje espiritual precisamente porque sitúa la riqueza dentro de una vida interconectada. Recibir y dar no son movimientos enemigos. La respiración fracasa si solo intenta inhalar. Acumular sin circulación puede nacer del mismo terror que gastar sin control. Uno retiene porque teme que nada vuelva. El otro consume porque teme que el futuro nunca ofrezca placer. Ambos son incapaces de permanecer tranquilos frente al recurso. Administrar significa permitirle cumplir una función, sostener, proteger, invertir, disfrutar, compartir y crecer. Cada destino requiere proporción. Quien entrega todo para sentirse bueno
puede abandonar sus responsabilidades. Quien guarda todo para sentirse seguro descubre que la seguridad nunca alcanza una cifra final. Quien gasta todo para sentirse vivo termina hipotecando su calma. La madurez financiera no se mide por una regla idéntica para todos, sino por la capacidad de asignar conscientemente en lugar de reaccionar. En ocasiones, el patrón mental de pobreza aparece como incapacidad para recibir. Alguien ofrece ayuda y se rechaza por orgullo. Llega un reconocimiento y se responde que no fue nada. Se presenta una oportunidad y se sospecha que hay una trampa, incluso sin evidencia. Se cobra menos de lo acordado para evitar incomodidad. Se da mucho más de lo prometido, no por excelencia, sino por temor a que lo pactado no sea suficiente para merecer el pago. Esta dificultad puede parecer generosidad, pero a menudo es una profunda desconfianza en el propio valor. La persona se siente segura dando porque controla la deuda emocional. Recibirla coloca frente a la posibilidad de necesitar, de ver o ser vista. Tal vez en su historia todo regalo llevaba condiciones. Tal vez cada ayuda era recordada durante una discusión. Tal vez aprendió que depender un instante permitía que otro la humillara. Ahora intenta no necesitar a nadie y llama independencia a una soledad agotadora. Crear riqueza también exige aprender a recibir limpiamente, aceptar un pago acordado, una recomendación, una colaboración, una enseñanza, una oportunidad. Agradecer sin arrodillarse. Corresponder cuando corresponda, pero no inventar una deuda moral donde hubo un intercambio libre. Nadie construye algo significativo completamente solo. Incluso el talento más individual utiliza lenguaje aprendido, herramientas creadas por otros, caminos mantenidos por desconocidos y clientes que confían. La autosuficiencia absoluta es una fantasía. La dependencia total también. Entre ambas existe interdependencia. Personas capaces que intercambian, cooperan y se apoyan sin borrarse. En ese espacio, la abundancia deja de significar acumulación aislada y se convierte en aumento de capacidad compartida. Pero antes de llegar allí, muchos tendrán que atravesar un duelo. Dejar la pobreza conocida puede implicar perder ciertas conversaciones, ciertos hábitos y cierta versión de uno mismo que era comprendida por el entorno. Cuando alguien comienza a ordenar sus finanzas, ya no puede participar igual en compras impulsivas grupales. Cuando protege sus horas, algunas personas lo llaman distante. Cuando cobra con claridad, quienes se beneficiaban de su inseguridad lo acusan de haber cambiado. Cuando deja de contar todos sus planes, el grupo interpreta silencio como arrogancia. Y sí, ha cambiado. No necesariamente porque se crea superior, sino porque ya no puede pagar pertenencia con desorden. Este tramo suele sentirse solitario. Los resultados todavía no son visibles, pero la antigua identidad ya no encaja. Se está entre dos formas de vivir, una conocida que duele y otra desconocida que todavía no sostiene. Aquí muchos retroceden, no porque el método haya fallado, sino porque extrañan la familiaridad social de su antigua condición. Volver a gastar, quejarse o posponer produce un alivio extraño, todo vuelve a parecer normal, el precio llega después. Comprender este duelo evita interpretarlo como señal de que se tomó un camino equivocado. Crecer modifica relaciones, algunas se adaptan, otras revelan que solo funcionaban mientras uno permanecía pequeño. No hace falta responder con desprecio. Quien ridiculiza el cambio ajeno quizá está protegiéndose de una pregunta que todavía no puede soportar. Mantener la dirección sin entrar en guerra también forma parte de actuar de manera creadora. No es necesario convencer a todos. La necesidad de anunciar cada decisión suele buscar una aprobación anticipada. A veces conviene permitir que la conducta hable durante meses antes de explicarla. La disciplina silenciosa protege la energía que se perdería defendiendo un proyecto todavía frágil. Wattel les advirtió que la voluntad debía usarse sobre uno mismo, no para forzar a otros. Esta idea merece permanecer en el centro. Una persona atrapada en la competencia intenta controlar clientes, familiares, parejas y circunstancias. Quiere que todos cooperen con su visión. Se enfurece cuando alguien no responde como esperaba. Utiliza presión, culpa o manipulación. El creador dirige su voluntad hacia su propia atención y conducta. No puede obligar a comprar, apoyar, comprender ni quedarse. Puede mejorar su oferta, comunicar con claridad, elegir con quién trabajar, establecer límites y continuar. Recupera una cantidad inmensa de fuerza al dejar de intentar gobernar decisiones ajenas. ¿Cuántas horas se pierden imaginando lo que otro debería hacer? El socio debería comprometerse, la familia debería creer, el público debería responder, el algoritmo debería mostrar.
el jefe debería reconocer, tal vez deberían. Aún así, la vida inmediata continúa preguntando qué hará uno con la respuesta que realmente existe. Esperar justicia y exigirla cuando corresponde es legítimo. Suspender toda acción hasta que cada persona se comporte correctamente es entregar la dirección de la propia vida. El método no garantiza obediencia del mundo. Enseña a no ofrecerle obediencia absoluta a cada condición del mundo. Eso incluye saber retirarse. Persistir en una relación comercial abusiva no es fe. Mantener un producto inviable por orgullo no es constancia. Prestar dinero repetidamente a quien incumple no es generosidad. Trabajar sin descanso no es compromiso si destruye la capacidad de continuar. La forma creadora busca aumento de vida, no sacrificio teatral. Si una acción reduce sistemáticamente la dignidad, la salud, la claridad y la capacidad de servir, necesita revisión. A veces la decisión más próspera es cerrar, renunciar, cancelar, vender, reducir o descansar. La cultura de la ambición teme estas palabras porque las confunde con derrota. Pero hay pérdidas que detienen pérdidas mayores. Hay renuncias que recuperan años. Hay pausas que evitan decisiones nacidas del agotamiento. El criterio no es mantener todo, es proteger la dirección esencial. Para saber cuándo persistir y cuándo cambiar se necesita silencio, datos y honestidad. El pánico dice que hay que resolverlo todo hoy. El orgullo dice que no se puede admitir un error. La pereza dice que cualquier dificultad demuestra que no vale la pena. La visión madura pregunta, ¿esto sigue sirviendo al propósito? ¿Qué evidencias tengo? ¿Qué costo produce continuar? ¿Qué aprendería modificándolo? ¿Estoy huyendo de la incomodidad necesaria o evitando un daño innecesario? No siempre habrá una respuesta perfecta. La creación incluye incertidumbre. Esperar certeza completa es otra estrategia para no moverse. Se decide con la mejor información disponible y se conserva la disposición a corregir. La fe no consiste en acertar siempre. Consiste en creer que incluso una decisión imperfecta puede convertirse en aprendizaje si se observa sin autoengaño. Allí se desactiva el terror a equivocarse que mantiene a tantos en el mismo lugar. El patrón de pobreza exige garantías antes de actuar porque no confía en su capacidad de recuperarse. Piensa, si fallo, todo termina. El pensamiento creador no idealiza el fracaso, pero sabe que una caída no contiene el futuro entero. Reserva, diversifica, pregunta, empieza en una escala manejable y evita apostar lo indispensable por una fantasía. No necesita convertir cada intento en una prueba total de su valor. Puede experimentar. Esta capacidad de hacer pruebas pequeñas es profundamente liberadora. En vez de abandonar un empleo de manera impulsiva para demostrar fe, se valida un servicio en horas disponibles. En vez de invertir todo en una idea, se construye una versión mínima y se observa la respuesta. En vez de asumir una deuda para parecer establecido, se utiliza una estructura sencilla hasta que la demanda justifique crecer. La visión puede ser amplia y el experimento prudente. No hay contradicción. El gran deseo no exige una primera acción gigantesca, exige una secuencia sostenida. La persona desesperada suele despreciar lo gradual porque necesita alivio inmediato. Allí deberá enfrentar una verdad que no suena gloriosa. Buena parte de la salida consiste en tolerar durante un tiempo que la vida exterior todavía no refleje por completo la decisión interior. Se trabaja y aún se debe. Se ahorra y la cifra sigue siendo pequeña. Se publica y casi nadie responde. Se aprende y todavía se cometen errores. Se establece un límite y aún aparece culpa. Ese intervalo pone a prueba la coherencia. Si la conducta depende de una recompensa rápida, volverá al patrón anterior. Si está vinculada con una identidad elegida, puede continuar sin negar la frustración. Estoy haciendo esto porque es la clase de administrador, creador y ser humano que he decidido practicar, no porque cada día vaya a felicitarme. Entonces la disciplina deja de ser castigo y se convierte en fidelidad. No se obedece a una obligación externa, se protege una dirección. Aún así, habrá días malos. El método no requiere una vigilancia mental imposible donde jamás aparezca un pensamiento de carencia. Eso convertiría cada duda en una culpa adicional. La mente produce asociaciones antiguas, especialmente bajo presión. La tarea no es impedir que aparezcan, sino negarles la última palabra. Puede surgir, no alcanzará. Después se revisa la situación y se responde, hoy dispongo de esto, debo cubrir aquello y puedo realizar estas acciones. Puede aparecer, nadie comprará. Se transforma en una pregunta útil.
¿Qué problema resuelvo? ¿Para quién y cómo puedo comprobar el interés? Puede llegar, ya es demasiado tarde. Se compara esa sentencia con el calendario real. Tengo esta edad, estas responsabilidades y este margen. ¿Qué construcción todavía cabe aquí? El pensamiento automático habla en absolutos. La respuesta creadora habla en decisiones. No necesita gritar, necesita ser específica. Cada vez que convierte una amenaza difusa en una acción delimitada, disminuye el dominio del patrón. Con el tiempo, la antigua voz puede continuar apareciendo, pero ya no ocupa el puesto de mando. Se vuelve ruido de fondo. Esto es más humano que esperar una purificación total. Quien ha vivido años anticipando la falta no se convierte de un día para otro en alguien sereno, pero puede dejar de obedecer antes de dejar de sentir. Esa es una de las formas más auténticas de libertad, no esperar que el interior esté perfectamente ordenado para actuar con dignidad. El cuerpo duda y la mano envía la propuesta. La vergüenza aparece y la voz comunica el precio. La incertidumbre acompaña y el calendario se cumple. No hay una escena cinematográfica. Hay una persona sentada frente a su trabajo, haciendo lo acordado mientras una parte antigua intenta negociar. Esa parte dice que mañana habrá más ganas, que primero conviene investigar un poco más, que tal vez la idea no sea tan buena. La persona reconoce el truco porque ya lo ha vivido. No discute durante una hora. Comienza. Después de 20 minutos, el ruido disminuye. No venció mediante entusiasmo, venció evitando convertir cada impulso en una reunión. Esta sobriedad distingue el método real de la motivación vacía. No se necesita sentirse inspirado para ejecutar lo que ya fue decidido. Tampoco se necesita vivir en tensión permanente. La acción eficaz incluye descanso, porque un organismo agotado comienza a confundir urgencia con importancia. La pobreza interior también puede manifestarse en la incapacidad de detenerse. Se trabaja hasta tarde no por productividad, sino por culpa. Descansar parece peligroso porque deja espacio para sentir. Cada pausa se interpreta como pérdida de ventaja. Entonces el individuo produce durante muchas horas y crea poco valor, corrige excesivamente, abre tareas nuevas, responde todo y no termina lo esencial. El movimiento constante lo protege de la pregunta más simple. ¿Esto que hago conduce a algo? Wattles pedía eficacia, no agitación. Una acción eficaz completa su propósito. ¿Puede ser breve? Una llamada correcta supera 5 horas de preocupación. Una página terminada supera 20 ideas sin forma. Una noche de sueño puede mejorar más una decisión que otras 3 horas frente a la pantalla. Tratar el descanso como parte de la capacidad creadora rompe la lógica de que solo se merece existir mientras se produce. La riqueza debería ampliar la vida, no convertirla en una fábrica más exigente. Si para obtenerla una persona pierde toda posibilidad de presencia, quizá está reproduciendo con cifras mayores la misma sensación de no tener suficiente. ¿Nunca hay suficientes horas, resultados ni pruebas? Siempre falta algo antes de permitirse respirar. Este patrón no termina al alcanzar una meta, mueve la meta. Por eso la gratitud no puede reservarse para el final. Debe acompañar el proceso, no como conformidad, sino como permiso para habitar la vida mientras se construye. De otro modo, alguien puede pasar 30 años preparando un día que nunca llega. Agradecer la comida actual no impide mejorar los ingresos. Disfrutar una conversación no sabotea la ambición. Reconocer un progreso pequeño no reduce la exigencia. Al contrario, ofrece combustible que no nace del desprecio. Hay dos maneras de trabajar intensamente, porque uno se considera insuficiente y espera comprar valor mediante resultados, o porque considera valiosa la vida y quiere expresarla mejor. Desde afuera pueden parecer idénticas durante un tiempo. Por dentro, una consume y la otra organiza. La primera convierte cada logro en alivio breve antes de la siguiente deuda emocional. La segunda permite que el logro sea una consecuencia, no un veredicto. Wattles quería que el individuo se viera como una persona en proceso de enriquecimiento antes de que la totalidad de la riqueza estuviera visible. Esa identidad no autoriza fingir lo que no se posee. Autoriza comportarse en coherencia con lo que se está construyendo, no mentir sobre ingresos, no comprar símbolos para representar un futuro, no utilizar una tarjeta para fabricar una imagen. Más bien comenzar a pensar como administrador, servir como profesional, aprender como creador y decidir como alguien que espera permanecer. El impostor representa el resultado, el practicante desarrolla la capacidad. Uno pregunta cómo parecer, el otro pregunta cómo sostener.
Allí se encuentra el verdadero método para escapar del patrón, no imaginarse rico durante unos minutos y volver a comportarse como prisionero de la urgencia, sino permitir que la visión modifique la relación con cada acto disponible. Si creo que mi trabajo puede crecer, termino lo que comienzo. Si creo que puedo administrar más, ordeno lo que tengo. Si creo que existe lugar para mi aporte, dejo de copiar desesperadamente. Si creo que no necesito empobrecer a otro para prosperar, negocio sin manipular. Si creo que los resultados requieren maduración, abandono la inspección compulsiva. Si creo que una dificultad no es sentencia, extraigo información y continúo. Si agradezco los medios presentes, los utilizo en vez de despreciarlos. Si deseo una vida más amplia, dejo de pedir disculpas por querer medios dignos para vivirla. Ninguna de estas acciones aisladas parece milagrosa. Juntas cambian el rumbo porque interrumpen el circuito que reproducía la misma realidad. La atención deja de alimentar únicamente lo que falta. La visión define una dirección. La gratitud revela recursos. La acción convierte recursos en valor. El valor mejora los intercambios. Los intercambios generan medios, aprendizaje y relaciones. La administración impide que lo recibido se disuelva. La repetición construye evidencia. La evidencia modifica la identidad. Y una identidad distinta percibe oportunidades que antes parecían invisibles o amenazantes. No es magia instantánea. Es una reorganización profunda de la participación humana en la vida. Puede haber coincidencias, ayudas inesperadas y puertas que parecen llegar en el momento preciso. Pero incluso esas puertas necesitan ser reconocidas y cruzadas. Una oportunidad ofrecida a alguien incapaz de recibir se parece a una interrupción. Una colaboración enviada a quien no responde desaparece. Un ingreso adicional entregado a un sistema caótico se esfuma. El método no controla de dónde vendrá cada respuesta, prepara a la persona para relacionarse con ella. Esta preparación incluye una frase difícil. Ya no puedo seguir utilizando lo que me ocurrió como explicación suficiente de lo que haré. Lo sucedido importa, dejó marcas. Quizá robó años, confianza, dinero y oportunidades. Merece duelo, justicia o reparación cuando sean posibles, pero cada mañana presenta una frontera cruel y generosa. El pasado explica por qué ciertas decisiones cuestan tanto, aunque no puede decidirlas en nuestro lugar. Yo también he querido que una circunstancia cambiara antes de cambiar mi manera de responder. He esperado una señal más clara, un apoyo más firme, una seguridad que eliminara el riesgo. He llamado paciencia a la postergación y prudencia al temor de ser visto intentando. He deseado resultados que mi rutina no estaba preparada para sostener. Y cuando la vida no respondía, me parecía más fácil cuestionar mi destino que revisar mis acuerdos diarios. Hay una vergüenza particular en reconocer esto, porque destruye la imagen de víctima completamente inocente sin convertirnos en culpables de todo. Nos coloca en un lugar más complejo. Fuimos afectados y también participamos, heredamos patrones y luego los repetimos. No elegimos el primer condicionamiento, pero podemos intervenir en la siguiente decisión. Esta posición no ofrece la comodidad de culparlo todo afuera, ni la crueldad de culparlo todo adentro. Ofrece trabajo, un trabajo específico. Hoy puedo mirar mis números, hoy puedo terminar una tarea, hoy puedo dejar de hablar contra aquello que deseo construir, hoy puedo ofrecer más valor, hoy puedo agradecer el punto de apoyo, hoy puedo negarme a competir desde la envidia, hoy puedo corregir una promesa incumplida, hoy puedo aprender algo que amplíe mi capacidad. Hoy puedo descansar antes de destruir la calidad. Hoy puedo mantener una imagen sin exigir que el mundo la confirme de inmediato. Mañana volverá a existir un hoy con sus propias acciones. Así se acumula una salida. No como un salto heroico, sino como una secuencia que, vista meses después, parece haber cambiado el paisaje entero. El patrón antiguo intentará negociar. Dirá que un día desordenado invalida el proceso. Querrá convertir una recaída en identidad para recuperar el mando. Si gastaste impulsivamente, afirmará que nunca aprenderás. Si postergaste, declarará que sigues siendo el mismo. Si un negocio salió mal, utilizará el resultado como prueba de que no debiste intentarlo. La respuesta no necesita dramatismo, corregir rápido. El error se vuelve peligroso cuando exige una semana de abandono como castigo. Una comida desordenada no necesita convertirse en un mes. Una compra impulsiva no obliga a abandonar el presupuesto. Una jornada improductiva no cancela el proyecto. La capacidad de regresar pronto vale más que la fantasía de no fallar jamás. Quien sabe regresar ya no teme tanto desviarse y al temer menos toma decisiones con mayor claridad.
La perfección es una forma escondida de pobreza porque supone que un recurso solo vale si está completo. Si no puedo hacerlo perfecto, no hago nada. Si no tengo todo el dinero, no ahorro. Si no dispongo de 4 horas, desperdicio una. Si no puedo lanzar la versión ideal, no pruebo la sencilla. La creación trabaja con grados. Utiliza el 1 para llegar al 2. No desprecia el comienzo por no parecerse al resultado. Wattles escribió sobre avanzar desde el lugar actual, con las cosas actuales y las personas. Esa frase contiene una misericordia exigente. No necesitas negar dónde estás, pero tampoco puedes seguir esperando otro lugar para comenzar. El sitio presente puede no ser justo ni agradable. Sigue siendo el único punto desde el cual se mueve el siguiente paso. La herramienta puede ser limitada. Es la herramienta disponible mientras consigues otra. Tu capacidad puede estar incompleta, se fortalece utilizándola. Tu círculo puede no comprender. Aún así, puedes proteger el proyecto sin convertir su incomprensión en excusa. Quizá hoy no tengas capital, pero puedes investigar, practicar, organizar, crear una muestra, mejorar una oferta o construir reputación. Quizás sí tengas capital y te falte criterio, entonces detenerte a aprender será más próspero que invertir por ansiedad. El método no da la misma tarea a todos, da el mismo principio. Deja de actuar como si la condición presente hubiera agotado las posibilidades de respuesta. Mira lo que existe, define lo que buscas, agradece sin conformarte, crea en lugar de arrebatar, aporta aumento, haz eficazmente lo que corresponde ahora, conserva la fe sin convertirla en fantasía, corrige sin destruirte, recibe sin humillarte, administra sin obsesionarte, continúa sin inspeccionar cada minuto si ya llegaste. Habrá quien diga que esto es demasiado simple. Lo simple puede ser difícil de practicar porque no ofrece dónde esconderse. Una teoría complicada permite seguir estudiando. Una instrucción clara exige comprobar qué se hizo hoy. La persona puede leer 100 libros sobre riqueza y continuar evitando el correo donde debe comunicar su precio. Puede memorizar principios metafísicos y no separar el dinero de los impuestos. Puede hablar de frecuencia mientras incumple entregas. Puede declarar confianza en la provisión y pedir préstamos que sabe que no podrá pagar. Las palabras elevadas no redimen los actos incoherentes. La espiritualidad práctica se reconoce en la relación con lo concreto, cómo se trata a quien paga, cómo se cumple, cómo se repara, cómo se utiliza lo recibido, cómo se responde cuando nadie aplaude. Si una creencia no desciende hasta la agenda, la cuenta, el contrato y la conducta quizá todavía es consuelo, no principio. Esto no vuelve materialista la búsqueda, la vuelve encarnada. El espíritu que no toca la vida cotidiana termina siendo una decoración verbal. Wattles intentó unir ambos planos, una inteligencia creadora que sostiene la posibilidad y una acción presente que le ofrece cauce. El cauce sin agua permanece vacío, el agua sin cauce se dispersa. La visión y la ejecución se necesitan. Cuando esa unión comienza a funcionar, algo cambia antes que los ingresos. La persona deja de sentirse completamente a merced de cada noticia, no porque todo esté resuelto, sino porque se percibe participando. La factura sigue allí, pero también existe un plan. El proyecto aún es pequeño, pero posee una dirección. El temor aparece, pero ya no decide cada movimiento. El éxito ajeno deja de ser una ofensa y puede convertirse en evidencia de que ciertos caminos existen. El dinero deja de ser un juez que determina el valor personal y se convierte en una herramienta que requiere atención. La gratitud deja de ser una frase obligatoria y se vuelve percepción de medios. El trabajo deja de ser una condena indiferenciada y empieza a dividirse entre acciones que construyen, acciones que sostienen y acciones que deben eliminarse. Esta claridad no produce euforia constante. Produce algo más útil: sobriedad. La capacidad de sentarse ante la vida sin exagerar la derrota ni inventar una victoria. Ver lo que falta sin concluir que todo falta, reconocer lo logrado sin dormir sobre ello, pedir más sin despreciar lo presente. Esa sobriedad es incompatible con el patrón mental de pobreza, porque el patrón necesita distorsión. Necesita que cada problema parezca total, que cada demora parezca fracaso, que cada oportunidad parezca amenaza y que cada deseo produzca culpa. Cuando los hechos recuperan proporción, el cautiverio se debilita. Puede que todavía no haya una suma grande, puede que el proceso tarde más de lo deseado, puede que algunos caminos se cierren y otros aparezcan de formas que hoy no pueden preverse. Pero ya no se está sentado frente a la carencia pidiéndole permiso. Se está construyendo una relación distinta con el pensamiento, el trabajo, los intercambios y el tiempo.
Eso es lo que Wattles documentó detrás de su lenguaje sobre hacerse rico. Una persona debe dejar de reproducir interiormente la condición que quiere abandonar y comenzar, desde ahora, a practicar la capacidad correspondiente a la vida que desea. No cuando llegue el dinero, no cuando desaparezca la ansiedad, no cuando la familia comprenda, no cuando exista certeza. Ahora, dentro del espacio real de este día, quizá ese espacio sea menor de lo que quisieras, pero es suficiente para una decisión honesta. Y una decisión honesta, repetida, tiene más fuerza que 1000 fantasías intensas. Puede que nadie note el primer cambio. Seguirás usando la misma ropa, caminando por la misma calle y respondiendo a las mismas obligaciones. Solo tú sabrás que esta vez abriste la cuenta en lugar de esconderla. Terminaste antes de distraerte, dijiste el precio sin disculparte, rechazaste la compra destinada a anestesiar una tarde, agradeciste un ingreso pequeño y lo administraste como algo digno, observaste el triunfo de otra persona sin convertirlo en prueba contra ti, cumpliste aunque no había emoción y descansaste sin llamarte inútil. Desde afuera, nada extraordinario. Por dentro, una autoridad acaba de cambiar de manos. La antigua voz habló y no fue obedecida. El patrón pidió otra repetición y encontró una conducta nueva. Tal vez mañana vuelva con más argumentos. Volverás a responder mediante hechos. Así se rompe una herencia que parecía destino. Así deja de transmitirse una relación humillante con el dinero. Así alguien que creció viendo preocupación en la mesa puede construir una mesa donde se hable con claridad. Así una persona que recibió desorden puede entregar estructura. Así quien confundía humildad con pequeñez aprende a prosperar sin despreciar a nadie. Así quien buscaba ser rescatado se convierte, paso a paso, en alguien capaz de crear, recibir y sostener. La riqueza exterior podrá tomar distintas formas y distintos tiempos, pero la fuga interior comienza en el instante en que dejas de preguntarle a la carencia ¿qué te permite hacer? Ya conoces su respuesta. Siempre pedirá que esperes, que te escondas, que compitas, que acumules por terror o gastes por ansiedad, que desconfíes de todo, que abandones pronto y que llames realismo a tu obediencia. No necesita tener razón para gobernarte, solo necesita repetirse sin oposición. El método consiste en retirarle esa obediencia y concedérsela a una visión definida, a la gratitud que reconoce recursos, al servicio que aumenta la vida de otros y a la acción eficaz que cabe en tus manos hoy. No hay que anunciarlo, no hay que demostrarlo, no hay que sentir una certeza perfecta. Hay que hacerlo lo suficiente para que un día mires atrás y comprendas que la salida no apareció de repente frente a ti. La fuiste construyendo debajo de tus propios pasos. El problema no es solamente cuánto dinero tienes. El verdadero problema es quién toma las decisiones cuando el miedo aparece, porque puedes trabajar más, ganar un poco mejor y encontrar nuevas oportunidades, pero si sigues pensando desde la carencia, terminarás destruyendo con tus propias manos aquello que tanto le pediste a Dios. Yo también he confundido prudencia con miedo. Esperaba sentirme preparado. He revisado los resultados tantas veces que olvidé hacer el trabajo y entendí algo doloroso. No siempre era la vida cerrándome las puertas. Muchas veces era yo llegando hasta ellas convencido de que no merecía cruzarlas. Wattles lo dejó claro, no puedes construir riqueza mientras obedeces la mentalidad que te mantiene pobre. Por eso, no necesitas otra promesa bonita, necesitas mirar tus números, cumplir lo que dices, terminar lo que comienzas, administrar con respeto lo poco o mucho que hoy pasa por tus manos, dejar de comprar para calmar emociones, dejar de posponer esperando una seguridad que nunca llegará completa, y cuando vuelvas a fallar, corrige rápido. No conviertas un error en otra condena. No destruyas una semana por un mal día. La disciplina verdadera no consiste en no caer, consiste en no quedarte viviendo en el suelo. La vida que estás pidiendo necesita una versión de ti capaz de recibirla sin sabotearla, sostenerla sin desesperarse y agradecerla sin sentir culpa. Así que deja de preguntarle a la escasez ¿qué puedes hacer? Ya conoces su respuesta: esconderte, esperar y desconfiar. Haz hoy una sola cosa que demuestre que esa voz ya no gobierna. Si vas a comenzar, dale like, suscríbete y escribe en los comentarios: hoy dejo de obedecer a la escasez.